Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. La estrategia de hoy os va a encantar, ya os lo digo de antemano. Estamos en la temporalidad de 15 minutos, así que en este caso no se trata de una estrategia de scalping, sino una estrategia de trading. La he probado en diferentes temporalidades. Vosotros mismos podéis hacer la prueba y probarla en diferentes temporalidades, pero para mí la que mejor se ajusta es la temporalidad de 15 minutos. Y no porque me guste más, que ya sabéis que sí, la temporalidad de 15 minutos es mi estándar favorito para operar, pero en este caso es casualidad, no es porque me guste esta temporalidad, sino porque la estrategia y con los parámetros que vamos a usar es donde mejor se ajusta. Bueno, antes de empezar quiero comentarles que el sorteo sigue en pie. Para aquellas personas que no saben de qué sorteo estoy hablando, aquí os dejo este vídeo, ahí arriba, ahí lo tenéis, echarle un vistazo, ¿vale? Más que nada para no repetir todo otra vez. Básicamente es un sorteo donde vamos a regalar dinero, porque para eso estamos aquí, para ganar dinero, así que es algo que siempre... Y para participar lo tenéis bien sencillo, tan solo hay que dejar un comentario positivo y un like a este vídeo y a los vídeos que suba, ¿vale? Ya que después el ganador o la ganadora, mi manera de escogerlos va a ser básicamente escogiendo ciertos comentarios de los vídeos, bien sea de los vídeos de estrategias o de los vídeos en directo. Cuando llegue el momento del sorteo, que todavía no sé cuándo va a ser, ni tampoco sé la cantidad de la cual va a ser el premio, pueden ser $30, $40, es que no lo sé todavía porque no tengo nada pensado, ni tan siquiera una fecha, pero espero hacer un sorteo al mes, así que bueno, más o menos para que os hagáis una idea, que es probable que uno de los sorteos o el primer sorteo en este caso esté al caer, ¿vale? Lo que os comentaba, el sorteo será en directo, en uno de los directos que hago cada noche a las 22:30 hora española, operando en vivo. Lo comento también de paso para quien no lo sepa, pues ahí es donde haremos el sorteo en directo, ¿vale? Más que nada para que sea todo totalmente transparente y que veáis que no hay ningún tongo, ni ninguna manipulación, ni ninguna preferencia por nadie, ¿vale? Si queréis enteraros un poco más de todo esto y bueno, en general de todo, ya sabéis que para eso tenéis el grupo de Telegram. Ya pasamos de los 4.000 miembros, no sé ahora mismo cómo anda la cosa, 4.000 y algo, 4.200, 4.300, no lo sé exactamente. Que pasamos de los 4.000, eso sí lo sé, no sé ahora mismo cuántos, pero bueno, tenéis también el link de registro en la descripción, ¿vale? Y bueno, ya visto esto, vamos a pasar directamente a la estrategia, no me quiero entretener mucho, ¿vale? Es una estrategia muy simple, vais a ver que va a haber que configurar ciertas cosas, pero la estrategia es súper eficaz y lo vais a ver vosotros de una forma visual, prácticamente sin hacer backtesting, simplemente nada más colocar los indicadores vais a ver la eficacia que tiene. De todas formas, ya sabéis que en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos tenéis una hoja de cálculo que podéis descargar totalmente gratuita y donde podéis hacer backtesting de esta estrategia y de cualquier otra. Bien, ya dicho esto, nos vamos a indicadores. Aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar, ¿vale? De todas formas, vamos a hacerle alguna modificación. Vamos a empezar por la media móvil exponencial. Vamos a darle un clic y vamos a empezar a configurarla. Estamos en 15 minutos, así que esta EMA le vamos a dar una longitud de 200. Podéis probar en 100 si queréis. Como ya os digo, he hecho bastantes pruebas y las pruebas que he hecho con la configuración que os vengo a mostrar hoy es como a mí mejor me ha funcionado. De todas formas, ya sabéis que tenéis la opción de ir probando, cambiando parámetros, probando, haciendo backtesting, etcétera, ¿vale? 200, estupendo, vamos a estilo, vamos a cambiarle un poco el color, por ejemplo un color amarillo, un poco de grosor, y ahí la podemos dejar. Le damos a aceptar y bien, ya tenemos ya un punto de referencia. ¿Por qué? Porque esta EMA lo que nos va es a indicar la tendencia del precio, ¿vale? Esto es como siempre. No hay nada nuevo. Si el precio, las velas van por debajo de la EMA, estamos ante una tendencia bajista. Por el contrario, si el precio va por encima de la EMA, estamos ante una tendencia alcista. Hasta ahí todo correcto, ¿vale? Vamos con el siguiente indicador. Aquí ya empieza un poco el meollo de la cuestión porque va a haber que hacer diferentes configuraciones, pero tranquilos, que es todo bastante sencillo. Vamos con el siguiente indicador, que es Signs of the Times, entre corchetes
o paréntesis LUCF y del mismo creador, ¿vale? LUCF. A día de hoy tiene 382 seguidores. Cuando estoy grabando el vídeo, mañana tendrá prácticamente los mismos, ¿vale? No creo que varíe mucho. Eso por un lado. Le damos un clic. Acordaros de escribir bien, ¿eh? Escribir bien, porque simplemente con bailar aquí una letra, ¿vale? En lugar de poner SIGNS, ponéis SINGS, ya veis que es una chorrada, pero después algunas personas me comentan que no encuentran los indicadores y después voy yo, lo compruebo y los indicadores están donde están, ¿vale? Así que es una cuestión también de fijarse un poco, ¿vale? Sacarle una captura si queréis, así tal cual lo tenéis ahora, le tomáis una captura de pantalla, ¿vale? Y es lo mejor que podéis hacer porque luego ya vais a tiro fijo, ¿vale? Ya tenéis aquí el nombre del indicador y el nombre del creador, ¿vale? Bien, estamos con este indicador. Aquí sí que vamos a tener que hacer algunas modificaciones importantes. Nada de otro mundo, tranquilos. Vamos aquí a la rosquita de configuración. Vamos lo primero a entrada de datos, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? Esta la dejamos marcada tal cual está. Aquí vamos a desactivar esta palomilla de channel, también vamos a desactivar esta palomilla de MA. Bien, vemos que de todo lo que teníamos, toda la información que teníamos aquí, nos hemos quedado aquí con una media, ¿vale? Que va cambiando de color según pasa el nivel 0. Esto vamos a arreglarlo un poco, ¿vale? Vamos primero a dar un poco de color a esto porque se ve un verde muy apagado. Muy fácil. Vamos aquí, escogemos este otro verde. Ahí lo tenemos, ves que es un verde más llamativo. Este rojo lo mismo, es un rojo muy apagado. Vamos a escoger este otro rojo de aquí. Bien, ahí, que se vea bien. Esto por un lado. Ahora nos vamos a la pestaña de estilo y vamos a marcar este nivel 0 un poco más, que se vea mejor porque tampoco se ve. Aquí lo tenemos, mid level. Nos vamos a mid level, veis que está en color gris. Vamos a escoger el color blanco. Podemos dar un poco de grosor si queremos, no hace falta, se ve bien, pero sí vamos a cambiar la línea de puntos por una línea continua. Vale, creo que ahí se ve bien, este es el nivel 0, genial, le damos a aceptar y ya tenemos este indicador, ya veis con qué simpleza lo hemos ya colocado. Este indicador me va a dar una información muy útil, ¿vale? El SUT. Lo que va a hacer es cuando estamos, vamos a poner un poco más cerca para que veáis por dónde van los tiros. Si este indicador pasa del color rojo al color verde y además de eso cruza la línea 0, que es la blanca, estaríamos ante un movimiento para hacer una operación en long, ¿vale? Como lo vemos aquí, o como vemos aquí, o como vemos aquí. Bueno, al contrario también sería lo mismo, ¿vale? En short, cuando se da el cambio de color verde a rojo, traspasando el punto 0, que es la línea blanca. Lógicamente tenemos otra segunda confirmación, y tranquilos que después vamos a ir a por una tercera. La segunda confirmación, ¿cuál es? Bueno, muy fácil. Si tenemos aquí esta EMA de 200, no la hemos puesto por capricho, sino porque cuando el precio esté por encima de la EMA, solamente vamos a hacer operaciones en long. Creo que tiene su lógica, ir a favor de la tendencia, ¿vale? Y por el contrario, cuando el precio está por debajo de la EMA, vamos a hacer operaciones en short. Una vez teniendo esa información, ya sabemos que aquí, os lo voy a poner un poco más en grande, ahí, aquí, por mucho que me cambie de rojo a verde, ¿vale? No vamos a entrar. Otra cosa que no os había comentado es que estamos con velas Heikin Ashi, ¿vale? Velas Heikin Ashi. ¿Por qué motivo estamos con velas Heikin Ashi aquí? Porque me va a hacer una limpieza de ese ruido no deseado, ¿vale? Es decir, las tendencias más definidas. Veis que aquí todos son velas rojas y aquí todos son velas verdes, ¿vale? Heikin Ashi. No lo he comentado al principio, pero lo comento ahora, ¿vale? Las personas que no ven los vídeos enteros no se van a enterar. Bien, lo que os comentaba aquí, aunque veamos este cambio de color de rojo a verde, aquí no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque vamos en contratendencia, ¿vale? Entonces solamente vamos a entrar cuando cambie de verde a rojo. Siempre que cambie de verde a rojo y nos lo indique el indicador de SUT, haríamos las entradas. Bien, pero esto no queda solo aquí, ¿vale? Porque tenemos dos indicadores, pero vamos a necesitar de un tercero. ¿Y por qué no? Si TradingView con la versión gratuita nos permite 3 indicadores, pues vamos a sacarle un poco de partido a eso, ¿no? Volvemos a indicadores
Y ahora sí, vamos a por el tercer indicador, que es el Twin. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Range Filter. Tomarle una captura de pantalla, ¿vale? Para no confundiros. Vamos a darle un clic. Bueno, aquí veis que me arroja un montonazo de cosas. Básicamente son letreritos de long y de short, pero me envía muchos, ¿vale? Aquí hay que hacer algún filtrado porque si no sería una locura. Y entonces aquí vamos a ir de nuevo a la configuración y vamos a filtrar un poco esto, ¿vale? En entrada de datos lo tenemos muy sencillo. Este 27 lo vamos a quitar de aquí, le vamos a dar un valor de 50. Aquí donde pone 35 lo vamos a bajar a 35. Incluso podéis poner 40, pero bueno, en 35 está bien. Y aquí en Slow Range le vamos a subir al valor de 3. Vamos a ver. Bien, vamos a darle a aceptar. Veis que ahora ya me ha hecho algún filtrado ahí que se corresponde más con lo que tenemos en la parte inferior, ¿vale? De todas formas, como os digo, aquí por ejemplo, si cogemos este tramo alcista, ¿vale? Podemos coger este como podemos coger otro cualquiera, ¿vale? En general, el tramo alcista va desde aquí hasta la actualidad. Hasta aquí seguimos alcistas, ¿vale? Aquí ya veis que aquí, aunque ha venido a apoyarse, sigue subiendo, así que mientras el precio no empiece a estar por debajo de forma seguida o la EMA metida por el gráfico, que eso nos indicaría un posible rango, mientras tanto estamos alcistas, ¿vale? Hasta ahí todo claro, ¿no? Pero aquí nos va a arrojar señales de long y de short. Como os había comentado antes, ¿a qué señales tenemos que hacer caso en una tendencia alcista? Pues solamente a las que pone long, ¿vale? Bien, ya teniendo eso en cuenta, entonces ahora sí, ahora ya podemos ir mirando. Sabemos que la EMA nos indica tendencia alcista. Nos venimos en primer lugar al indicador de SUT abajo del todo y empezamos por una cualquiera, ¿vale? Vemos que cambia de color rojo a color verde, atraviesa el nivel 0, se pone en color verde. Ya es el primer indicativo para hacer una entrada. Segundo indicativo, bueno, veis que paralelamente, o bueno, puede que pasen algunas velas, ¿vale? Esto siempre lleva algún retraso, ya lo sabéis. Pero en el momento que nos marque la señal de long, aquí ya nos preparamos para hacer una entrada. Vamos a ver dónde podríamos hacer aquí la entrada, porque lo ideal es hacerlo a vela cerrada, ¿vale? Aquí tenemos un poco complicado lo de entrar a vela cerrada, porque no es como las velas japonesas, que ya te marca el punto exacto de entrada. Así que vamos a hacer una aproximación. Vamos a tomar la posición larga, nos ponemos en la vela siguiente, sobre la mitad de la vela. Bien, ya tenemos ahí colocado esto. Y ahora sí, ahora vamos a ver aquí un poco la gestión de riesgo, que es algo que siempre me suelen preguntar la mayoría de la gente, ¿vale? Es algo que explico todos los días en los directos. La gestión de riesgo la explico todos los días en los directos con la estrategia del canal o la que estamos usando ahora en la actualidad, pero básicamente la gestión de riesgo es la misma para cualquier estrategia, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta pues zonas mínimas, zonas de mínimos. Aquí vemos que justo donde nos arroja la señal, vemos que tenemos recientemente una zona de mínimos. No queremos que nos coja el toro, ¿vale? Así que tenemos que alejarnos un poco nada más. Nos ponemos aquí, ¿vale? Si este es el mínimo anterior, veis que aquí os lo he marcado el mínimo anterior, el cual también se corresponde aquí con esta otra zona de soporte.
vamos a marcarlo también. Zona de soporte y zona de resistencia aquí. Al final esto siempre coincide. A ver si lo tenéis ahí un poco más claro. Vale, vamos a ver. Zona de resistencia, zona de soporte, zona de soporte. Entonces el nivel importante es este. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que para colocar nuestro stop loss, si nos ponemos aquí muy cerquita, estamos en peligro. ¿Por qué estamos en peligro? Pues porque el precio puede hacer sus cosas, puede ir fluctuando y sacarnos de la operación, ¿vale? Y como no queremos eso, a ver que si nos ha movido un poco esto, a ver, segunda vela. Ahí sí. Vale, como no queremos eso, pues nos apartamos un poco. Ya está. Eso no quiere decir que no venga una mecha traicionera y nos saque del mercado igualmente, ¿vale? Aquí en esto no hay nada perfecto. Las entradas son buenas, ¿vale? Porque antes de subir el vídeo le he estado haciendo un análisis bastante en profundidad y las entradas son muy buenas, pero lógicamente alguna la vamos a fallar, lógicamente, ¿vale? Si alguien os muestra una estrategia de trading y os dice que acierta al 100% de las veces, pues os está mintiendo. Bien, ¿cuál sería ahora mismo nuestro punto de salida o nuestro take profit? Lo tenemos muy fácil. Mirad, tenemos aquí una zona de resistencia, ¿vale? La cual vemos que después, incluso en un futuro, actúa de soporte. Así que es un nivel fuerte. Y nosotros, como no somos avariciosos, con llegar hasta ese mismo punto, ya cerraríamos la operación. Este sería nuestro, a ver que me marca el pincel, ahí, este sería nuestro punto de cierre, que no está nada mal, estamos hablando de un 0.87, sin apalancamiento, como os digo, si lo multiplicamos por un 5x, ya es un pico, si lo multiplicamos por un 10x, pues mayor todavía, ¿vale? Eso ya depende de la gestión de riesgo que quiera usar cada uno, ya sabéis que yo ahora me tiro mucho más por apalancamientos pequeñitos de 5x y me va fenomenal. Bueno, pues ya que estamos, vamos a ver el caso contrario, ¿no? Vamos a buscar una tendencia bajista, cualquiera me sirve, ya que las entradas, como os digo, suelen darse, la verdad que muy buenas. Bueno, tenemos varias, como veis, dentro de la tendencia bajista tenemos aquí una, tenemos aquí otras. Cada vez que me marca el cartelito, abajo también cumple, ¿vale? Siempre el cartelito va a ir con un poco de retraso, recordad, estamos en 15 minutos, puede que aquí cambie de color y después puedan pasar 2 horas hasta que me ponga el cartel de short. Vale, hay un pequeño retraso y eso es algo que no podemos evitar. De todas formas, también tenemos el cambio de color de las velas, por eso usamos Heikin Ashi en esta estrategia, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos con velas japonesas, vamos a tener una vela verde, otra roja, otra verde, otra roja, ¿vale? Vamos a tener más marcados los impulsos y los retrocesos, lógicamente, ¿vale? Y al cierre de vela también sería mucho más sencillo entrar, pero al tenerlo de mezclados los dos colores de las velas, sería más complicado localizar el cambio de tendencia, ¿vale? Por eso ponemos las velas Heikin Ashi. Ahora, quien quiera usar las velas japonesas de toda la vida, también lo puede hacer y hacer su propio backtesting, ¿vale? Bueno, vamos con cualquiera. Vemos cuando hay un cambio de color, como os comento aquí, veis que después tarda. Aquí ya pasa de verde, ya se pone el color rojo antes de llegar al punto cero. Entonces ahí hay que estar un poco alertas, ¿vale? Si trazamos una línea perpendicular, vamos a ver cuánto retraso puede tener. Bueno, ahí por ejemplo, veis que ya tenemos el cambio de color. Ahí tenemos el cambio de color, ¿cierto o no? De verde a rojo. Todavía no hemos llegado al punto cero, pero ya tenemos un cambio de color. Eso ya es un primer indicativo, ¿no? Vale. Vamos a poner un poco el zoom. Quiero que lo veáis bien esto, porque esto es interesante, ¿vale? Saber, pues a veces si hay un pequeño retraso, pues también saberlo. Vamos a marcar una línea vertical ahora justo en el nivel 0. Que es este, vale, veis que es un poquito más, vale, y ahora vemos que después todavía pasan 1, 2 y 3 velas hasta que nos indica el cartel de short. Pasan 3 velas de 15 minutos serían 45 minutos y después todavía este no es el punto de entrada. El punto de entrada es la siguiente vela y ahora quiero que os fijéis en un detalle también importante. Vamos a darle un poco al zoom a esto porque quiero que lo veáis, que esto es importantísimo y de manual, ¿vale? Fijaros bien, cuando os pone el cartel de short, si os digo que entramos en la siguiente vela, cierto, ¿no? Vale, fijaros los patrones que está dibujando, simplemente echarles un vistazo. Fijaros en esos patrones, ¿qué me están indicando? ¿Qué patrón es este?
¿Qué patrón es este? Fijaros bien en los patrones. Patrones de reversión, ¿vale? Me está dejando mecha por la parte superior. Ya sé que no son velas japonesas, porque en las velas japonesas se vería interpretado de otra manera, pero en las velas Heikin Ashi, siempre que nos deje vela, mejor dicho mecha, perdón, con un cuerpo pequeñito y otro indicativo. Mirar, esta vela ya no es roja, esta vela ya es verde, ¿vale? Así que ahí tenemos ya muchas confirmaciones para poder abrir una operación en short. Si tomamos la posición corta y entramos... Bueno, yo entraría en esta vela porque ya me está dando la confirmación, como os digo, entrar en la segunda, pero si queréis esperar una vela verde, esperáis a la tercera vela, no pasa absolutamente nada, entraremos ahí. Volvemos otra vez a la gestión de riesgo para nuestro querido stop loss. Si tenemos aquí unos máximos, un punto máximo, tenemos ahí uno, tenemos aquí arriba otro, pero bueno, este ya es muy alejado. Sería muy mala pata de que una tendencia bajista, porque está el precio por debajo de la EMA, viniese a buscar este nivel. Tendría que ser algo muy loco, ¿no? Vamos a tener en cuenta entonces el primer máximo, el máximo más cercano. ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos aquí? No, nos apartamos un poco por si viene una mecha y nos saca. Vale, y ahora sí, ahora viene la toma de ganancias. La toma de ganancias o el take profit, pues vamos a buscar también una zona de mínimos. Esta es mi manera de operar, ¿vale? Después cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Zona de mínimos que coincide con esa otra zona de mínimos. Ahí la tenemos. Ahí tenemos un posible punto de salida. Vamos a ver si tenemos más información para atrás. Vemos que no, vale. Yo tomaría como punto de salida este sería mi punto de salida, os lo voy a marcar aquí. ¿Que el precio sigue bajando? Sí, ¿y qué? Nosotros ya no vamos a estar dentro de la operación, ¿vale? Hay quien usa esta estrategia guiándose por el shoot y esperando a que venga a tocar la parte inferior y bueno, pero mucho cuidado porque muchas veces veis que se da la vuelta y no llega a tocar el punto inferior. Así que ojito con eso, ¿vale? Yo para cerrar las operaciones me guío por mínimos anteriores relativos o máximos, ¿vale? En este caso sería una operación ganadora sin ser tan exigente, ¿vale? En las ganancias, así que está genial de todas formas, ¿vale? Y bueno, como estas operaciones que acabamos de ver ahora, podemos encontrar decenas de ellas y la mayoría ganadoras, ¿vale? En la temporalidad de 15 minutos, como os digo, ¿vale? ¿Que queréis probar en otras temporalidades? Sí, podéis probar, pero entonces ya deberíais de... Bueno, aquí no haría falta ajustar nada, pero aquí en el Twin Range Filter es probable que tengáis que jugar un poco con los periodos, ¿vale? Vais a tener que jugar un poco con esto para que os coincida abajo de una manera un poco más coherente, ¿vale? Yo en 15 minutos lo veo estupendo, así que sinceramente os digo que yo no cambiaría nada. Si hay alguna cosa que creéis que se podría mejorar, hacérmelo saber también en los comentarios, ¿vale? Y como os comentaba al principio del vídeo, sabéis que tenéis el grupo de Telegram para cualquier duda y además ya sabéis que ahí os vamos a poder ayudar de una manera más directa. Pensar que en Telegram estamos las 24 horas del día, ¿vale? Y siempre hay alguien conectado. Mientras unos duermen, otros están despiertos. ¿Por qué? Porque yo concretamente vivo en España, pero hay mucha gente de Latinoamérica, ¿vale? Entonces, mientras unos dormimos, otros están despiertos y siempre va a haber alguien que te pueda echar un cable si tienes alguna duda o lo que sea, ¿vale? Aparte de mucha más información de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Posibles análisis, posibles entradas, ¿vale? No señales, no me gusta llamarlos señales, pero sí posibles entradas para que cada cual las aproveche de la mejor manera posible y bajo su propia responsabilidad. Y bueno, y vuelvo otra vez a lo que os comentaba antes sobre el sorteo, ¿vale? Para participar en el sorteo y poder llevaros pues unos $35, 40, 30, no lo sé todavía, ¿vale? Yo lo que sé es que está cerca el primer sorteo, ¿vale? El sorteo lo haré totalmente en directo, pero bueno, para participar, que es lo importante, simplemente tenéis que dejar un comentario positivo en este vídeo o en los futuros vídeos que vaya subiendo, así también como los vídeos en directo, y después yo lo sorteo pues en uno de los directos, haré el sorteo en vivo, así que es importante que veáis el contenido porque es que si no es posible que os toque el sorteo y entonces no os ha servido de nada participar, ¿vale? Y bueno amigos, ahora sí, ya no me enrollo más, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Muy contento de haber empezado este año con mucha
muchas ganas, de verdad, ¿vale? Después de haber pasado ahí unos días muy fastidiados con gripe, ya estoy de nuevo con vosotros, con más ganas y con más fuerza que nunca, amigos, ¿vale? Así que bueno, lo dicho, amigos, dejarle un comentario, un like al vídeo, nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos, chao.